Es muy común ver cómo de repente se caen los rendimientos de producción en un cultivo de tomates de un ciclo de siembra al otro, y muchas veces le cargamos la culpa a la variedad de las semillas. Pero cuando un agricultor que lleva muchos años en la producción de cultivos de tomates contrata nuestros servicios para mejorar sus niveles de producción, podemos identificar que ese bajo rendimiento de un cultivo al otro casi siempre se trata de deficiencias en el sistema radicular de las plantas. En este video vamos a identificar las posibles problemáticas más importantes que causan un bajo rendimiento en un cultivo de tomates y cómo diseñar estrategias de mejora para recuperar la producción con pasos simples y prácticos aplicando algunos insumos de alto rendimiento. Lo primero es el concepto. Una planta de tomates vive en función de su sistema y su salud radicular. Por las raíces no solo ingresan todos los componentes esenciales como agua y nutrientes, quienes son los que le dan la estructura a las plantas, sino que en el sistema radicular se sintetizan o producen una serie de hormonas o fitohormonas lo suficientemente importantes como para determinar el crecimiento, la floración y la fructificación de una planta de tomates. Esas fitohormonas son señales que funcionan bioestimulando a las plantas para modificar o afirmar un tipo de comportamiento, ya sea vegetativo o productivo, pero también las raíces de las plantas funcionan como depósitos de reserva de energía que las plantas usan para satisfacer todo su ciclo productivo o vegetativo en un momento de escasez. Pero también por las raíces de las plantas de tomates se liberan una serie de exudados que se componen de azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, metabolitos secundarios y polisacáridos, que son muy importantes y sirven como alimento para los microorganismos benéficos en el suelo, y a cambio esos microorganismos benéficos mineralizan nutrientes y producen sustancias como antibióticos, enzimas, que son importantes para activar la defensa natural de las plantas contra enfermedades y patógenos. Y como si fuera poco, por el sistema radicular de las plantas es por donde se lleva a cabo el importante proceso de la respiración en las plantas. Sí, las plantas respiran por el sistema radicular y transpiran por sus hojas en donde están los poros o estomas. Dicho esto, toda aquella acción que interfiere con la salud radicular de las plantas está acabando con su rendimiento de producción de una manera radical. La raíz de una planta de tomates tiene muchos enemigos, desde factores climáticos, los factores físico-químicos del suelo, la incidencia de enfermedades y algunos bichos invertebrados como nemátodos o sifilios, por nombrar solo algunos de ellos. Hay una idea muy simple que vemos mucho, y es que el sistema radicular de una planta de tomates se mejora solo aplicando un enraizante, y esto está muy lejos de la realidad, porque no hay ningún enraizante que por sí solo sea capaz de descompactar el suelo, de remover excesos de sales en la zona de incidencia radicular, de estabilizar el pH a valores aptos para el cultivo, de estabilizar la conductividad eléctrica del suelo, de aportar las hormonas auxinas, que son las que señalizan el crecimiento radicular, de alimentar el microbioma del suelo, es decir, los microorganismos, y aparte de eso, de aportar la fuente primaria de energía celular que se necesita para el crecimiento de raíces y que se crea con el nutriente fósforo. Y eso que no hemos nombrado la protección contra hongos, bacterias, nemátodos, infílidos y demás. No hay un producto que cumpla todas estas funciones. Y todos estos procesos que acabamos de referenciar se deben hacer por separado para garantizar la salud del sistema radicular de una planta de tomates y poder duplicar su producción. Pero ¿cómo hacemos estos procesos por separado y qué compuestos se pueden utilizar? Bien, arranquemos por lo primero, que es la descompactación del suelo, y pasa que las raíces de una planta de tomates necesita explorar el suelo por el simple hecho de que para poder asimilar nutrientes como el calcio, por ejemplo, las plantas deben extender las raíces para poder ir encontrando el calcio ya mineralizado por los microorganismos en el suelo. Ese proceso de asimilación de nutrientes se llama intercepción, y debe ser así porque elementos como el calcio tienen una movilidad reducida en el suelo, y para descompactar el suelo y que las raíces puedan explorar mejor y encontrar mayores reservas de calcio, hay una serie de compuestos como los ácidos carboxílicos, los cuales los encontramos en componentes mejoradores de suelo como el promesol, por poner un ejemplo. Este compuesto no solo desplaza una gran concentración de sales y la reemplaza por una concentración de calcio, sino que es capaz de acomplejar el suelo para darle una textura mucho más suave, de fácil laboreo y sobre todo con muchos poros para que las raíces hagan esa exploración radicular con un menor esfuerzo.
Pasamos a otro factor que limita el crecimiento radicular en las plantas y es la acumulación de sales en la zona de incidencia radicular. Esto no es muy común, pero analicemos de una manera muy práctica y desde el punto de vista químico un fertilizante hidrosoluble tradicional como el nitrato de calcio. Si tomamos un fertilizante hidrosoluble como el nitrato de calcio, el cual viene en una presentación por lo general de 25 kilogramos, podemos identificar la concentración de nitrógeno que sería el 15% más la concentración de calcio que sería el 26%. Estos valores se expresan en la etiqueta de los productos. Esta es su concentración. Esa concentración quiere decir que solo el 15% del total de los 25 kilogramos del fertilizante, que es el peso total del bulto, es la cantidad real de nitrógeno que contiene el fertilizante y solo el 26% es el total de la concentración real del componente calcio. Con una suma básica tenemos que entre el peso real de nitrógeno y el de calcio solo tenemos el 41% como fuente real de nutrientes del bulto total de 25 kilogramos y estamos referenciando un nitrato de calcio convencional. Con una operación básica de porcentajes, ese 41% corresponde a 10.25 kilogramos, los cuales son los nutrientes reales dentro del fertilizante, pero recuerden que el bulto pesa 25 kilogramos, pues los otros casi que 15 kilogramos son bases, agregados, aditivos y sales. Esto pasa con casi todos los fertilizantes del planeta. Unos aportan más concentración de sales que otros, pero todos aportan sales en algún estado y después de un tiempo esas sales se acumulan en la zona de incidencia radicular y las plantas dejan de tener un flujo eficiente de agua y nutrientes. Esa concentración de sales bloquea nutrientes, deshidrata a las plantas y eso se conoce como estrés salino. Es aquí donde entra a nuestro manejo un removedor de sales como el retrosal. Este es un componente que aplicándolo por el sistema de fertirriego o vía drench puede desplazar las sales de la zona de incidencia radicular de las plantas para reemplazarla por un calcio altamente asimilable y además aporta componentes que mejoran la actividad fotosintética de las plantas y es algo que es elemental y supremamente importante. La otra condición que limita de manera radical la salud de las raíces en una planta de tomates es el nivel de pH en el suelo. Esto es muy simple. Los valores óptimos para desarrollar una buena salud radicular y asimilar la mayor cantidad de nutrientes en cultivos de tomates oscilan en un rango entre 6.5 y 7.5 y nos damos cuenta de esto por esta tabla de asimilación de nutrientes según el pH de la solución del suelo. En esta tabla universal podemos ver que salirse de esos valores o rangos de pH en el suelo es catastrófico porque se limita la asimilación de nutrientes como el fósforo, que es esencial para dar esa energía necesaria para el crecimiento de raíces, tallos y hojas. Y su control también es simple. Cuando se trata de recuperar un suelo que está por debajo de 5.5 en pH, es decir, que es un suelo ácido, lo que se debe usar es una sustancia alcalina y una de las opciones más conocidas es la cal agrícola, la cual se usa en muchas partes, pero nosotros podemos recomendar una opción mejor y es la cal líquida. Esta es una sustancia acomplejada que viene en presentación líquida, el cual se utiliza por sistemas de fertirriego o vía drench, tal como se aplica un fertilizante. Y a diferencia de la cal agrícola convencional, este tipo de productos tienen una reacción muy rápida. Uno de los productos que más usamos se llama cal 40 y cuando las condiciones del suelo son diferentes, es decir, que el valor del pH está por encima de 7.5, quiere decir de que el suelo tiene una reacción alcalina y en ese punto hay que usar componentes que acidifiquen el suelo para bajar el pH y en ese caso algunos nutrientes como el fósforo de nuevo pierden esa asimilación y para acidificar el suelo y llevarlo a un rango de pH óptimo lo que se puede usar son compuestos como azufre agrícola o fertilizantes de composición ácida como cloruros de potasio. Lo siguiente también es una condición que limita la salud del desarrollo radicular de las plantas y es la conductividad eléctrica del suelo. Este es otro concepto que casi nadie te dice cuando visitan tu cultivo y esto también es algo simple. La conductividad eléctrica en el suelo es la disponibilidad y la velocidad a la que las plantas pueden asimilar los nutrientes. Con una conductividad eléctrica entre 1.25 y 2 milisiemens por centímetro, que es unidad de medida, se podrá tener una buena velocidad de asimilación de nutrientes. Con valores por encima o por debajo de este rango, las plantas tendrán problemas para asimilar nutrientes de forma rápida.
Cuando el valor es por debajo, quiere decir que la concentración de nutrientes en el suelo es muy baja, y cuando los valores son muy altos, quiere decir que la concentración de nutrientes en el suelo es muy alta, al igual que la concentración de sales en la zona de incidencia radicular. Ambos casos es un problema, y uno de los compuestos que mejoran considerablemente la conductividad eléctrica del suelo son los ácidos húmicos y fúlvicos, y a nosotros nos gusta mucho el compuesto humus 15, el cual también se puede aplicar por sistemas de fertirriego o vía trench. Y como la conductividad eléctrica está relacionada con la concentración de sales, a baja conductividad se puede aportar fertilizantes que aporten sales, y a altas conductividades eléctricas los removedores de sales que acabamos de referenciar sería una muy buena opción, y estamos hablando del retrosal. Valores de pH y conductividad eléctrica en la solución del suelo son valores que se pueden conocer cuando hacemos un análisis de suelo, que debe ser siempre y que es súper importante para poder aumentar el rendimiento de producción en un cultivo de tomates. Ahora sí referenciamos otro componente que limita el desarrollo de las raíces de las plantas, y es la falta de estimulación radicular. Hemos visto muchos casos en donde se aplica el compuesto nutricional fósforo como fuente enraizante. Esto no es del todo viable. El elemento fósforo como fertilizante aporta energía primaria para realizar, además de muchos, un proceso como el crecimiento radicular, pero lo que desencadena ese crecimiento radicular y el uso de esa fuente de energía para el crecimiento de raíces es una señal de tipo hormonal que se da por una hormona que se categoriza como una hormona auxina. Por eso la mayoría de enraizantes eficientes tienen dos funciones. La primera es el que aporta la hormona auxina directamente a las raíces para generar crecimiento, y un enraizante que usamos mucho es el Radigrow. Y la segunda son los enraizantes que promueven el desarrollo de esas hormonas auxinas a través de un proceso natural de las plantas al activar una serie de rutas internas, y uno de los enraizantes que recomendamos es el Radifar. Recuerden que la vida útil de un pelo o vello radicular es de máximo 14 días, por lo cual esta estimulación radicular debe cumplir estos márgenes de tiempo para tener un sistema radicular que pueda soportar una alta productividad. Otro factor súper importante que limita la salud del sistema radicular es el microbioma del suelo. Esto no es más que los microorganismos benéficos que interactúan con las raíces de las plantas, y además las protegen del ataque de patógenos como hongos y bacterias, al mismo tiempo que mejoran la textura, la retención de humedad, la disponibilidad de nutrientes y demás. La alimentación de esos microorganismos en el suelo debe ser eficiente, y por lo general se hace con sustancias como compuestos orgánicos, aminoácidos y exudados principalmente. Lo más simple es usar ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y carbono orgánico. Y un producto que nos gusta usar mucho, ya lo nombramos, que es el humus 15, y otra sustancia de síntesis orgánica que siempre usamos es la melaza de caña de azúcar, la cual aporta una concentración de azúcares simples y complejos que son ideales para la supervivencia de los microorganismos benéficos. Si se tiene un suelo pobre en microorganismos benéficos, que es el 97% de todos los suelos, lo ideal es aportar microorganismos benéficos de muchas especies. Nosotros usamos tricodermas y bacillus de muchas especies, y nos gusta el producto Safer Soil, el Safer Bacter y el Safer Mix. Por último, una condición que limita el crecimiento del sistema radicular de las plantas es la escasez del elemento nutricional fósforo. Ya dijimos que el fósforo es una fuente primaria de energía que se usa para muchos procesos metabólicos, entre los que estamos abordando que es el crecimiento radicular. Eso no quiere decir que una deficiencia de fósforo dentro de una planta de tomates solo se solucione aportando grandes cantidades de fósforo al suelo, pues el fósforo es uno de los elementos nutricionales, junto con el calcio, que son problemáticos para la asimilación. Nutrientes como el potasio, el nitrógeno, el magnesio y demás soluciones en el suelo son como coches de la Fórmula 1 que se mueven a toda velocidad hacia el interior de las plantas, pero nutrientes como el fósforo son como un auto sin motor. Se considera que el elemento fósforo es inmóvil en el suelo, y la manera en cómo puede ingresar a las plantas es que las raíces exploren el suelo y lo vayan encontrando por el método de intercepción. Pero primero ese fósforo debe estar en un estado altamente asimilable, por lo que los microorganismos benéficos en el suelo son muy importantes, pero también los niveles de pH deben ser óptimos para que el fósforo se pueda diluir en la solución del suelo. Y por supuesto, la conductividad eléctrica debe estar en los rangos ideales, y entonces sí, el aportar una fuente nutricional como el fertilizante hidrosoluble Master 13 4013 más microelementos, que es una concentración alta en fósforo, nos puede dar esa energía necesaria
apoya para ese crecimiento radicular. Con esa concentración encontramos muchos fertilizantes en el mercado, como por ejemplo la Capos Violeta, que es 1340-13 más microelementos, el Hidroinicio 1340-13 más microelementos, entre muchos otros más fertilizantes. Bueno, estas son casi todas las condiciones que debes tener en cuenta para tener un sistema radicular en muy buenas condiciones. Las raíces son el cerebro de las plantas y de un sistema radicular sano se desprende una alta productividad. No olvides dejar un me gusta en este video si algo de lo que viste te parece interesante. En la descripción siempre queda nuestro contacto para asesorías personalizadas. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.